Dios les bendiga, amados hermanos. Qué gozo, qué alegría estar juntamente a ustedes por este medio. Quisiera invitarte ahora a abrir la palabra de Dios, la palabra en Ezequiel capítulo 37, versos del 1 al 14. Es uno de los grandes milagros del Antiguo Testamento presentados en una visión. La resurrección de un pueblo es el tema del mensaje. Es el valle de huesos secos que presentó Ezequiel. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Dios bendiga su palabra. Oh Padre amado, qué preciosa palabra para tu pueblo, un mensaje de esperanza, de fortaleza, de restauración. Oh Señor, qué bueno es saber que tú estás mirando esa gran cosecha que está delante de ti en nuestra ciudad y en el mundo entero. Y tú estás por llamar a un pueblo que está muerto en delitos y pecados a tu presencia, a tu atención, y tú estás por poner vida y el poder de tu espíritu sobre ellos. Oh Señor, mientras lo hace, sigue agrupando a tu iglesia y trayéndola para que en oración, en ayuno, busquemos tu rostro y nos preparemos para esta gran cosecha, para una visitación de tu gloria y de tu poder. Te pedimos ahora que nos hables a través de tu palabra y que en el nombre glorioso de Jesucristo tú enciendas una chispa de expectativa en nuestros corazones para esperar lo que tú estás por hacer. Con fe, con denuedo y con esperanza. Y te lo pedimos todo para gloria tuya, en el nombre glorioso de nuestro Rey Jesús. Amén, amén y amén. La resurrección de un pueblo. De eso se trata este pasaje. La resurrección de un pueblo que parecía que no tenía esperanza. Un pueblo que había sucumbido en lo que aparentemente había sido una gran batalla. Pero un pueblo sobre el cual Dios había fijado la mirada para hacer lo imposible, lo inesperado, lo inaudito, lo insólito.
Y todo porque Dios amaba a este pueblo. Es interesante que la nación de Israel ha resucitado ya 2 veces. La primera vez es en cumplimiento de esta profecía inmediata. Si tú recuerdas, el profeta Ezequiel había sido llevado por las fuerzas babilónicas que destruyeron Jerusalén y arrasaron con la nación judía y se llevaron los cautivos, incluyendo a Daniel, Ezequiel y otros, y los llevaron hasta Babilonia. Y desde allá, en medio de ese pueblo exilado, es que Ezequiel recibe las profecías de Dios. Ezequiel es un hombre singular, le llaman el profeta carismático pentecostal del Antiguo Testamento, porque cuando tú lees el libro de Ezequiel te das cuenta su gran interacción que él tiene con el Espíritu Santo. De hecho, dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó. Es como si la mano de Dios, del Espíritu Santo, hubiera venido sobre él, lo hubiera levantado y se lo hubiera llevado. Y le presenta esta gran visión. La segunda vez que el pueblo de Israel otra vez volvería a la vida fue después de la Segunda Guerra Mundial, después de aquel gran genocidio, de aquel gran holocausto, que Dios levantaría a este pueblo nuevamente y en cumplimiento de las profecías bíblicas lo volvería a restaurar, lo volvería a levantar, por decirlo así, entre los muertos, y en el 1948 lo pondría allí. Es interesante que cuando el profeta está aquí, él ve una visión que es espectral. De hecho, imagínate tú la impresión que tiene que haber en el corazón de este hombre cuando Dios lo transporta en el espíritu a este inmenso valle que está lleno de huesos. Y dice secos en gran manera, lo que quiere decir que esta gran muchedumbre de huesos diseminada por todo lo largo y lo ancho de este gran y vasto campo, habían estado allí por largas décadas, porque si estaban secos en gran manera, quiere decir que el proceso de descomposición había ya cubierto varias décadas, y por eso estaban secos en gran manera. Pero como nada es imposible para Dios, ahí es donde Dios va a hacer uno de los grandes milagros. Tú sabes que algo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo es que a veces en las situaciones más críticas es donde Él manifiesta su más maravillosa gracia y su poder. Cuando tú y yo pensamos en la 11ª hora que toda esperanza está perdida, cuando nosotros miramos y decimos ya aquí no va a pasar nada, este es el fin de algo que es precioso para nosotros, es cuando Dios a veces se presenta y allí infunde nuevo ánimo, nuevas fuerzas, y nos deja recordar y nos hace recordar y nos deja ver que Él es el todopoderoso Dios y que nada es imposible para Él. Y aquí está Él. Y yo quisiera que miráramos y fijáramos nuestra atención en 3 pequeños detalles de esta escena que son impactantes. Lo primero que yo quiero que tú miraras es la fe de este profeta. Este profeta ha pasado por una gran crisis. Este profeta fue testigo ocular de la cruenta matanza que se llevó a cabo allá en Israel cuando los babilonios vinieron e en misericordia arrasaron con toda la nación. Gente, es posible que él haya visto multitudes de personas muertas en las calles. A medida que él era llevado cautivo, él veía aquellos cuerpos que estaban siendo tirados juntos para hacer un gran holocausto, encenderlos en fuego, que era la costumbre de los pueblos invasores. Y cuando él va saliendo con su corazón destruido, traumatizado, él va a llegar hasta allá, hasta el río Quebar, y allá va a estar y va a recordar. Y allí ellos van a cantar melancólicamente aquellas canciones de su pueblo, recordando aquellos cruentos momentos que ellos tuvieron que vivir. Y sin embargo, yo quiero que, a pesar de todo lo que él ha sufrido, tú mires conmigo por un momento la fe de este gran hombre de Dios. Porque él sabía que lo que había pasado había sido en cumplimiento de las advertencias que Dios había dado a su pueblo a través de los profetas, a través del mismo Isaías, a través del mismo Jeremías, a través del mismo Ezequiel. Dios había advertido a su pueblo vez tras vez, a través de incontables profetas a lo largo de décadas. Dios le había dicho a su pueblo: no pueden seguir por ese curso, porque tarde o temprano las maldiciones que habían sido profetizadas
por Moisés en Deuteronomio 28, iban a venir y arropar al pueblo y el pueblo sería desalojado de la nación, en la tierra prometida que Dios le había dado y serían llevados a un lugar donde serían llevados cautivos. Y eso es exactamente lo que ha pasado. Pero en medio de todo eso, mira la fe de este hombre. El Espíritu de Dios, la mano de Jehová viene sobre él y lo lleva a este valle de huesos secos. Y cuando él está allí, mira lo que Dios le pregunta. Mira la pregunta, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Imagínate por un momento, visualiza, usa tu imaginación. Imagínate que tú eras Ezequiel y habías sido llevado a este vasto campo, parque de huesos secos, este gran valle de huesos secos. Y es a ti el que el Señor te dice, vivirán estos huesos. ¿Qué tú hubieses contestado? Bueno, si le hubieran preguntado a la ciencia hubiera dicho, no, imposible. La vida después de partida no regresa, ¿no es cierto? Si hubieran preguntado a la historia, no había precedente bíblico. No hay naciones que son desarraigadas completamente de una nación y llevadas al exilio, como se hacía en el pasado con los imperios invasores, que 7 décadas después volvieran a regresar y a florecer como naciones. Eso no ha pasado, no pasaba. Y sin embargo, ante lo imposible, Dios dice, todo es posible. Y le dice a este siervo, le hace esta pregunta y él contesta y dice, Señor Jehová, tú lo sabes. Y no es porque él quiere lavarse las manos, sino quiere jugársela a la segura. Es porque él está convencido de que con Dios todo es posible. Si Dios quiera que se haga, se va a hacer. Si Dios no quiere que se haga, no va a suceder. Su mirada está puesta en Dios y humildemente él dice, Señor, tu voluntad se va a hacer. Solo tú sabes lo que tú vas a hacer. Es una declaración afirmadora de su fe ante Dios. Señor, tú estás en control de todo. No solamente eso. Él le dice entonces, mira, Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Mira lo que él está haciendo. Dios le está diciendo, yo voy a hacer un milagro maravilloso, pero lo voy a hacer a través de tus labios. Van a ser tus labios los que van a proclamar la palabra. Van a ser tus labios los que en conjunción con el cielo va a traer vida a este pueblo. Yo voy a usar tus labios para comunicar mi palabra. En ese momento Ezequiel hace exactamente lo que Dios le pide. Y él dice la palabra de Dios. Y lo que Dios le dice que él repite es, aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Imagínate lo que es estar en las chancletas, por no decir los zapatos de Ezequiel, y mirar ese vasto valle de huesos secos y tener que proclamar lo imposible ante ellos. Y mientras seguramente otros hubieran dicho, eso no se puede hacer, él tendría que pararse delante de Dios, delante de todo este valle y decir, esto es lo que Dios dice, y aunque no lo veía, él lo tenía que proclamar. Y cuando él dice esa palabra, comienza una sinfonía macabra, porque no hay otra mejor manera de describirlo, porque de pronto él empieza a escuchar el crujir de estos huesos que empiezan a moverse, que empiezan a trasladarse para unirse hueso con hueso. Yo me imagino, si tú alguna vez te has escuchado huesos cuando se rompen o cuando son crujidos, el sentido que uno siente de pavor, a veces es como cuando tú arañas la pizarra y nosotros nos sentimos incómodos de escucharlo. Bueno, esta sinfonía macabra empieza a sonarse y él ve literalmente estos huesos que empiezan a moverse, unirse, brazos vuelven a encontrar su lugar, encajarse con las coyunturas, todo empieza a ponerse otra vez y de pronto tendones empiezan a subir sobre estos cuerpos, carne empieza a subir sobre estos esqueletos. Y de pronto ellos llegan otra vez a estar ahí. Ahora él ve un ejército, no de esqueletos, él ve un ejército de cuerpos muertos y están allí cubriéndolo todo, como si hubieran caído en una gran batalla. Y ahí es donde Dios le dice, no has terminado de profetizar, Ezequiel. Ahora yo te digo, profetiza otra vez.
y pide que mi espíritu venga sobre estos cuerpos que han sido otra vez formados. Y él tiene que orar por segunda vez y profetizar. Y el Espíritu viene de los cuatro vientos y sopla sobre ellos, como cuando Dios sopló sobre Adán y se hizo espíritu viviente, alma viviente. Y nota que ellos son levantados y de pronto ellos empiezan a actuar con vida. O tiene que haber sido una escena escalofriante, pero a la misma vez una escena emocionante, porque lo que está sucediendo aquí es maravilloso. Y nota que él está usando los labios de este profeta. No hay nada más maravilloso que cuando Dios pone en tu corazón usar tus labios para orar sus promesas. Las palabras que Dios ha declarado. Muchas veces tú y yo clamamos las promesas con muy poca convicción, pero cuando tú sientes que Dios pone en tu corazón clamar esas promesas, es increíble lo que Dios puede hacer. Cuando llegó el momento de Dios de volver a darle vida a la nación judía después de 1800 y tantos años de haber estado dispersa por el mundo entero, cuando llegó el momento en que Dios dijo, esta es la hora de que Israel regrese a la tierra prometida, después de aquellos tristes episodios de la Segunda Guerra Mundial, donde más de 6 millones de judíos murieron en aquel flagelo nazi, realmente muchos de ellos incinerados en aquellos terribles hornos en Auschwitz y Bergen-Belsen y tantos otros lugares, Treblinka y todos esos lugares donde millones de judíos fueron asesinados en cámaras de gases, millones y millones. Después de toda esa gran tragedia, de pronto Dios dice, esta es la hora, y Dios mueve el corazón del mundo. Es interesante que la persona que Dios usaría de manera decisiva en cumplir esta profecía bíblica sería nadie más y nada menos que el presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman. El mismo hombre que había derramado aquellas armas atómicas en Hiroshima y Nagasaki y había dado la orden que terminaría la guerra mundial. Él sería el mismo instrumento que ahora Dios usaría para hacer algo noble, algo bueno, algo maravilloso. Y es interesante que Dios lo va a usar de una manera increíble. Mira lo que pasa. Él, desde que era niño, su madre siempre le había dicho, hijo, el pueblo judío es el pueblo escogido de Dios. Y Dios bendice a aquellos que bendicen a su pueblo. Y si alguna vez, en algún momento de tu vida, tú tienes la oportunidad de bendecir al pueblo judío, bendícelo, hijo, porque Dios te va a bendecir. Y él, tomado de esta convicción, cuando de pronto surgió la simpatía general de un movimiento sionista, de volver a devolver Israel después de todo este gran sufrimiento a la tierra prometida. Al principio muchos estuvieron de acuerdo, pero a medida se empezó a levantar la oposición, aquellos que habían sido los pioneros en promover la idea, empezaron a decir, no, quizás esto no fue una buena idea después de eso. Y en las Naciones Unidas o la Liga de Naciones de aquel tiempo, de pronto el ánimo empezó a resquebrajarse, pero fue Harry S. Truman el que, aún yéndose en contra de sus asesores políticos, se mantuvo y dijo, no, esto tiene que hacerse. Y así se hizo. Y el Estado judío fue inaugurado en el 1948. Y lo que parecía imposible se hizo. Bueno, Dios había profetizado que el pueblo judío volvería a la vida. Sería la resurrección de un pueblo. Y eso es lo que se quiere. Cuando tú miras la fe de este hombre, tú te das cuenta de que eso es lo que está pasando. La resurrección de un pueblo ocurre cuando esté en el corazón de Dios. Cuando Dios decide resucitar una nación, cuando Dios necesite resucitar a quien sea, nada ni nadie le puede estorbar. Es interesante que cuando llegó la hora de levantar su iglesia, lo que Jesús había profetizado, hablándole a los fariseos, destruyan este templo y en 3 días yo lo volveré a edificar. Pero él se refería a su cuerpo, la iglesia. Y eso fue exactamente lo que pasó en el día de Pentecostés. Dios trajo un pueblo a la vida y la iglesia empezaría a crecer y a multiplicarse y a alcanzar una vasta cosecha. Pero déjame decirte, estamos viviendo en tiempos singulares.
Toda esta pandemia lo único que ha hecho es preparar al mundo para un gran avivamiento. Ha traído a un mundo de rodillas. Todas las naciones, sin excepción, han tenido que reconocer que nadie es dueño ni artífice de su propio destino, que millones de vidas están a la merced de un Dios y hay que mirar arriba para buscar su rostro. Y en todos los lugares se han levantado oraciones y clamores ante Dios pidiendo misericordia, y corazones endurecidos se han ablandado, y vidas que parecían destinadas a un fin prematuro sin pensar en Dios, de pronto fueron sacudidos y tuvieron que meter el freno y pausar y pensar y decir: Señor, ten misericordia de mí. Bueno, todavía apenas el mundo está en algunos lugares saliendo de esta pandemia, en otros lugares como nuestra amada Centro y Suramérica, y en otros lugares del mundo, la India, todavía se sufren los estragos en carne viva de esta terrible pandemia con el coronavirus. Pero aún en medio de todo eso vienen días mejores. Todo lo que ha sucedido ha sido para prepararnos para los tiempos de refrigerio que Dios va a enviar. Y van a ser tiempos de avivamiento, van a ser tiempos de bendición cuando Dios vuelva a levantar más de 1.000 millones de almas que van a venir al reino de Dios a través del obrar del Espíritu Santo. Porque sabes, la resurrección de un pueblo, deja bien claro el libro de Ezequiel, no puede ocurrir a menos que el Espíritu Santo sea el que traiga la vida. De hecho, si tú miras el capítulo, el Espíritu Santo está en todo. Es el Espíritu Santo el que toma a Ezequiel y lo transporta a esta visión y le muestra y le dice lo que tiene que hacer. Es el Espíritu Santo el que finalmente viene y da espíritu, da vida, aliento de vida a estos cuerpos. Es el Espíritu Santo el que los levanta de estas sepulturas, por decirlo así, y es el Espíritu Santo quien es prometido en el verso 14 cuando dice: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Es la promesa del Espíritu Santo. La iglesia del Señor Jesucristo no puede vivir ni hacer nada sin el poder del Espíritu Santo. Aquellos días de cristianismo de buenas obras o de cristianismo de buenas intenciones o de nosotros vamos a llevar el cristianismo adelante o vamos a hacer grandes cosas para Dios y vamos a pedirle que bendiga nuestros planes, nuestras estrategias, esos días están llegando a su fin. Dios está concientizando a su iglesia que separados del poder del Espíritu Santo nada podemos hacer. El Señor nos está haciendo consciente de que el justo vivirá por la fe y esa fe estará fundamentada en el quehacer del Espíritu de Dios. Y por eso la iglesia se está preparando. O volver a abrir las puertas de la iglesia para volver a lo mismo de siempre, para volver a nuestras mismas actitudes pasadas, eso no es una opción. Algo tiene que haber cambiado en nosotros, si no hubiésemos desperdiciado toda esta pandemia. Pero algo ha habido en nuestro corazón. Algo ha cambiado en nosotros. Hemos visto que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Hemos tenido encuentros con el Señor que nos han invigorizado, que nos han fortalecido. Ahora podemos volver otra vez humildemente para decirle a Dios: Señor, no venimos aquí a hacer nuestra voluntad. Venimos aquí a rendirnos e implorarte. Derrama tu gloria y tu poder sobre nuestras vidas. Oh Señor, queremos que tu Espíritu sea el que nos guíe y nos lleve de la mano. Queremos ver las obras del Espíritu Santo. Queremos ver sus milagros, sus señales, sus grandes prodigios. Queremos que el mundo vea una iglesia llena del fuego y del poder del Espíritu Santo y vengan a vernos arder porque Dios está aquí. Que cuando ellos vengan puedan decir: miren, no nos impactó la predicación, no nos impactó la música, no nos impactó nada. Lo que nos impactó es el hecho de saber de que siento que Dios está aquí. Y es Dios el magneto, el imán que nos atrae. La presencia manifiesta de un Dios que está diciéndole a su pueblo: yo soy el que doy vida, es mi presencia lo que les atrae. Eso es lo que Ezequiel estaba viendo. Él profetizó sobre estos huesos. Él vio la obra del Espíritu Santo en la vida del pueblo de Dios.
Y el resultado fue un milagro maravilloso, una obra extraordinaria. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Estamos viviendo en tiempos excitantes, en tiempos emocionantes, en tiempos difíciles, donde también lloramos, donde también sufrimos, donde vemos pérdidas todo el tiempo constantemente, donde sentimos el estrés de nuestros tiempos, pero a la misma vez nuestros corazones rebosan de emoción porque podemos descansar en el amor de Dios y en la expectativa de lo que Dios está por hacer. Así que levantemos nuestras miradas, miremos a lo alto, pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe y hagamos oraciones atrevidas, hagamos oraciones llenas de fe y de fortaleza. Digámosles al Señor Jesucristo, que está sentado en el trono supremo del universo, Señor, nada es imposible para ti. Y acerquémonos confiadamente a ese trono de gracia, esperando recibir misericordia, gracia y el oportuno socorro. Porque cuando venimos a Dios con expectativas y usamos nuestros labios para declarar su palabra, sus propósitos, su voluntad, entonces Dios puede hacer lo imposible a través de nosotros, pero lo va a hacer en el camino, como lo hizo con Ezequiel. Di la palabra aún sin ver los resultados. Pide que estos huesos vuelvan a la vida, aunque todavía los ves secos en gran manera. Ora que yo ponga mi espíritu en ellos, aunque los veas inertes como cadáveres, desparramados por todo ese vasto valle. Oh, qué desafío a la fe, qué desafío a la fe que muchas veces quiere ver antes de creer. Bueno, pero eso no es fe. Solamente cuando nos lanzamos en el camino y declaramos lo que Dios ha dicho, veremos los resultados que Él ha prometido. La fe ve lo invisible. La fe trata con lo ausente y lo invisible. Esa es la verdadera fe. Caminamos por fe, no por vista. Pero cuando nos agarramos arduamente, tenazmente de las promesas de Dios y las oramos hasta que en su misericordia Dios las concede, entonces veremos que el Dios de lo imposible, el Dios de Ezequiel, el Dios que ha prometido darnos vida, ese Dios cumplirá cada una de sus promesas. Vamos a orar. Padre, cuando nosotros nos acercamos a tu trono de gracia, esperamos recibir misericordia, gracia y el oportuno socorro cuando más lo necesitamos. Y Señor, cuando desde ese trono de gracia volvemos nuestra mirada y miramos nuestra ciudad y miramos nuestra comunidad y miramos la obra tuya, lo que está sucediendo en todo esto, Señor, reconocemos que hay una vasta cosecha de gente que ha sufrido y que está necesitada de un toque transformador del Espíritu Santo. Y Señor, en el espíritu de Isaías sabemos que los que no te tienen están muertos en delitos y pecados. Ellos no tienen la vida que tú das a aquellos que vienen a ti, ponen su fe en Jesucristo como Salvador. Oh Señor, es una gran cosecha, es un valle seco, un valle lleno de huesos secos. Pero Señor, nosotros creemos que si nosotros decimos la palabra, tú los traerás a la existencia. Y por eso en esta preciosa oportunidad nosotros declaramos a estos huesos que vivan en el nombre del Señor Jesucristo. Oh Padre, almas que vengan a tu reino en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, que ni la muerte ni el diablo pueda detenerlos, que en el nombre poderoso las huestes del infierno sean atadas y que tú traigas vida, tantas vidas que te necesitan y que puedan venir y congregarse con tu pueblo. Señor, te pedimos abundante gracia y misericordia. Te pedimos que prepares a tu iglesia para esos tiempos de cosecha. Oh Dios, quita nuestra mirada de nosotros mismos, quita nuestra mirada de nuestros hermanos, quita nuestra mirada de quejas o de críticas, quita nuestra mirada de todo lo que sea negativo y nocivo a lo que tú quieres hacer.
y pon nuestra mirada en ti, en el poder de tu Espíritu, porque vienen tiempos de gran cosecha y tenemos que estar listos para recibirla. Por eso, Padre amado, derrama tu Espíritu sobre nuestras vidas. Pon en nosotros fe atrevida, fe que declara tu palabra, fe que clama tus promesas, fe que llama lo que no es como si fuera, porque tú lo traerás a la existencia. Nos ponemos en tus manos, bendecimos tu glorioso nombre, declaramos el poder del nombre de nuestro Rey Jesucristo sobre tu iglesia y declaramos también tu bendición sobre ella. En el nombre otra vez glorioso de nuestro Rey Jesús. Amén. 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 Amados hermanos, te envío con la bendición de Números capítulo 6. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones. Déjanos ver lo que entristece tu corazón, la iglesia que deseas tener.